7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos, como lo habíamos anunciado, con nuestro primer invitado, el doctor Jorge Paladines. Se encuentra ya con nosotros vía telemática, jurista y criminólogo. ¿Cómo está, doctor Paladines? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La consulta popular se debate en medio de un mayoritario rechazo a las decisiones que ha adoptado hasta el momento el gobierno nacional. No obstante, de acuerdo a algunas encuestas, se puede ver que la propaganda que ha enviado el gobierno desde diferentes frentes con el apoyo de los grandes medios de comunicación parece que está dando el resultado que aspira el Ejecutivo y podría ganar esa consulta popular. Sobre el tema de la extradición, fundamentalmente, varios juristas han señalado que allí hay un engaño de por medio, que el tema de la expulsión de los delincuentes o de la extradición de de las personas dedicadas al narco no es tan sencillo como parece. No es que con una pregunta, si gana la consulta al día siguiente, nos vamos a quedar sin ese problema. Desde su punto de vista, ¿qué esconde esta propuesta que hace el gobierno nacional a través de la consulta popular, específicamente sobre el tema de la extradición? Buenos días, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Licenia, muchas gracias, Alexis. Esconde su efectividad, su eficacia. El único favorito que tiene el presidente como presidente de la República frente a la consulta es el miedo. Se aprovecha del estado de inseguridad integral que vive Ecuador, no solamente la criminalidad, sino la falta de medicinas, el acceso a servicios básicos, etcétera. Pero hay un órgano que es responsable de desfigurar las garantías, porque la prohibición de extradición de ecuatorianos es una garantía constitucional. Creo que debemos comenzar por darle su verdadero nombre. Igual que la garantía como la prohibición contra la tortura, igual como la garantía de prohibir la pena de muerte. Están en ese nivel. De hecho, está dentro del capítulo de los derechos de protección, en otras palabras, de las garantías constitucionales. Y hay un órgano que está pasando de agache, hay un órgano que está pasando silenciosamente y que es responsable de desfigurar las garantías en Ecuador. Es la Corte Constitucional. Porque cuando en el dictamen del año pasado, en el dictamen 422 RC del 2022, la Corte Constitucional habilitó al presidente de la República para que por referéndum desfigure la garantía, lo hace como que también hubiese programado a través de una sentencia la misma Corte Constitucional. Es decir, en una ficción como Poncio Pilatos, la Corte Constitucional somete a decisión popular lo que ellos de alguna forma también ya lo hicieron. El órgano responsable, el primer órgano responsable de haber desfigurado la garantía de la prohibición de extradición de ecuatorianos y por lo tanto de desproteger a ciudadanas y a ciudadanos, a habitantes del Ecuador, se llama la Corte Constitucional. Paradójicamente, es el órgano encargado de vigilar y de proteger los derechos humanos. Es el principal órgano de garantizar los derechos humanos de las y los ecuatorianos y de las personas que habitan en el territorio del Ecuador, que no solamente son ecuatorianas y ecuatorianos. Por ende, abre una puerta nefasta, terrible, abre un terrible precedente, porque al haber permitido desfigurar la garantía de la prohibición de extradición de ecuatorianos, el día de mañana, cualquier político inescrupuloso también va a plantear como pregunta permitir restringir o volver a la tortura como mecanismo de investigación judicial o incluso plantear la pena de muerte saliéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es la terrible puerta que abrió la Corte Constitucional. Insisto, entiendo que su jueza ponente hizo cursos de derechos humanos, acaba de tirarlos por el tacho de la basura, lamentablemente, y esto sienta un terrible precedente. El órgano, insisto, que está pasando de agache en esta consulta, se llama la Corte Constitucional. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. A ver, ahora que usted menciona eso, ciertamente se ha visto un silencio realmente bochornoso, vergonzoso por parte de la Corte Constitucional, cero pronunciamientos, ni de parte de uno de sus jueces, peor su presidente. ¿A qué considera usted que se debe ese silencio? Digo, yo, siendo mal pensado como soy, podría creer que es a la cercanía que tienen con el poder de turno, pero ¿podría ser algo más que les hace a ellos casarse?
Los jueces hablan por sus fallos. Yo me voy a remitir jurídicamente al análisis que hicieron ellos, al pseudoanálisis que hicieron ellos dentro de el dictamen que habilitó la consulta popular y concretamente que permite extraditar o entregar a ecuatorianos para que sean castigados en otro país. Esto no tiene nada que ver con una posición, fanáticamente soberana, no, sino simplemente jurídica. La Corte Constitucional tiene dos competencias: control, que significa vigilar, proteger los derechos humanos de las personas que habitan en el Ecuador, y por otra parte, interpretar, que significa crear, modificar derechos progresivamente. A grosso modo, para que lo entienda cualquier ciudadana y ciudadano. En lo que tiene que ver a la prohibición de extradición de ecuatorianos, la Corte Constitucional no tenía que interpretar, porque interpretar significa modificar, crear. Interpretar significa establecer un carácter valorativo sobre un derecho. La Corte tenía simplemente que subsumir. ¿Y por qué? Porque había una doble prohibición. La prohibición de entrega de nacionales o de ecuatorianos está establecida en el artículo 79 de la Constitución, es decir, existía una prohibición material, pero también existía una prohibición procesal constitucional, la del artículo 441, que dice que en ninguna enmienda, sea por referéndum, etcétera, se puede restringir o eliminar o desfigurar derechos o garantías. Claro, la Corte Constitucional sale con un párrafo diciendo que de manera justificada sí se lo puede hacer. Bueno, busquemos la justificación en el dictamen que habilitó la consulta popular para desfigurar la garantía y permitir que los ecuatorianos sean castigados en otros países. No hay ninguno. La justificación es sencillamente una reproducción del discurso, ni siquiera digo de los argumentos jurídicos, del discurso de la Presidencia de la República. El presidente de la República puede preguntar cualquier idiotez, pero tiene dos, en este caso, diques. Un dique que significaría una limitación a nivel de sus juristas o de sus asesores de orden ético. Si sus juristas o asesores pierden la ética, le puede decir: presidente, usted pregunte cualquier estupidez que le dé la gana. Pero tiene otra limitación, otro dique, y este es jurídico constitucional, que es la Corte Constitucional, que debía decirle al presidente: usted no puede preguntar sobre la prohibición de extradición de ecuatorianos porque el artículo 79 habla de que en ningún caso, y además el artículo 441 impide de que las garantías constitucionales puedan ser restringidas de manera, al menos, como dice la Corte más adelante, injustificada. ¿Por qué es injustificada? Por el que la Corte Constitucional lo que hace es reproducir el discurso del presidente de la República con un débil, con un casi ausente análisis. En la técnica constitucional o en los métodos de interpretación constitucional, lo que hizo la Corte o lo que intentó hacer la Corte es una ponderación. La ponderación es un método, insisto, la vía no era la interpretación, la vía era simplemente la subsunción, que se aplique lo que está claramente en el artículo 79 y 441 de la Constitución. Se interpreta lo que está oscuro, se interpreta lo que merece un carácter valorativo, pero sin embargo la Corte hace una valoración bajo los mismos argumentos del presidente de la República, que insisto, está facultado a preguntar cualquier estupidez, pero que la Corte debía decirle: no, usted está prohibido de desfigurar el ordenamiento jurídico a través de una consulta. Y en ese sentido lo que hace la Corte Constitucional es reproducir el mediocre test de proporcionalidad que plantea el mismo presidente de la República a través de sus anexos. Para interpretar existe un método que es la ponderación, y la ponderación tiene técnicas. Una de las técnicas es, por ejemplo, la fórmula del peso, que no la aplica ni el presidente de la República ni la Corte Constitucional porque parece que están reñidos con las matemáticas o con la aritmética o con el álgebra de Baldor, y la otra es el test de proporcionalidad que ha venido a menos. ¿Cuáles son los argumentos del presidente de la República que la Corte no los discute, que simplemente los acepta de manera complaciente? Porque si algún cronjurista o esos juristas acomodaticios hablaban de la Corte cervecera, bueno, esta es la Corte Pilatos, la Corte que se lava las manos para que en un proceso electoral desfiguren las garantías, en otras palabras, cuando ya lo está haciendo la misma Corte. Ese test de proporcionalidad implica de que primero haya un fin constitucionalmente válido. Y el argumento del presidente de la República a través de sus anexos es que el fin sea, en este caso, evitar la impunidad, de que el fin sea la verdad, de que el fin sea, por ejemplo, la tutela judicial efectiva.
Si hay un mecanismo que más afecta a la tutela judicial efectiva local, la jurisdicción penal local, es precisamente la entrega de sus nacionales o de un ecuatoriano hacia otro país. Porque aquí hay que romper un mito que se da con la extradición. Los países del sur global, de América Latina generalmente, creen, y por supuesto los juristas punitivos, los periodistas patibularios, consideran que con la extradición se van a llevar a todos los malos de las cárceles para ser castigados en el norte global. Es decir, se mira desde una perspectiva punitiva. Pero en el norte global no se tiene esa misma perspectiva. En el norte global, cuando se plantea la extradición, no se lo hace con la finalidad exclusivamente de castigar a un terrible delincuente, sino de extraerle información. Cuando un país entrega a uno de sus nacionales, lo que está haciendo es entregar a una persona portadora de información. Si hay un mecanismo que en ese sentido genera impunidad, es precisamente la extradición. Y me extraña de que los medios de comunicación en Ecuador no discutan la actualidad de países como México y Colombia, porque se ha hecho ejemplos, se ha establecido los casos de Colombia y de México como los íconos de la extradición en América Latina. Oigan, pero no miraron la actualidad, no han leído lo que está pasando en México y Colombia. Me parece que el argumento de la Presidencia de la República o de sus asesores o asesoras se basa en las películas de Netflix. Hay que leer más y mirar menos Netflix. ¿Y qué es lo que ha pasado en países como México y Colombia, doctor Paladines? México no extradita a sus nacionales en la actualidad. En México se dio el caso de Rafael Caro Quintero, para que lo entiendan compañeras y compañeros del Ecuador. ¿Quién es Rafael Caro Quintero? Rafael Caro Quintero es el narco de narcos, es el maestro del Chapo Guzmán, el fundador del cartel de Guadalajara. De ese cartel salieron muchas organizaciones criminales y el gobierno mexicano decidió no extraditarlo hacia Estados Unidos porque precisamente lo importante para el gobierno y para el proceso penal mexicano es la información de uno de sus criminales, porque esa información significa prospectiva criminal, inteligencia criminal, caerle a redes criminales, buscar las rutas del dinero. Y cuando una persona es extraditada, se va la información. Si lo que quieren los fanáticos de la información es evitar la impunidad, pues déjenme decirles que con la extradición están precisamente fomentando más impunidad que nunca. Y otro de los casos en Colombia, en los últimos días del gobierno de Iván Duque, del nefasto gobierno de Iván Duque, conectado ideológicamente con el gobierno del Ecuador, o con el vigente gobierno del Ecuador, entregó a un terrible criminal paramilitar colombiano hacia los Estados Unidos. Estoy hablando del caso de Otoniel. Otoniel es un asesino narcotraficante que se llevó la información de víctimas, las rutas del dinero, y por eso una de las primeras críticas del gobierno de Gustavo Petro es: momentito, repensemos esto de la extradición, porque además en Colombia hay una jurisdicción especial para la paz, fomentada precisamente por los acuerdos de paz de La Habana, y eso implica de que los criminales primero tienen que cantar en Colombia, los criminales primero tienen que dar la verdad, y esto nadie lo ha pensado, ni ningún jurista o jurista acomodaticio lo ha dicho en el Ecuador. Con la extradición se está entregando la verdad, con la extradición se está entregando la información, la posibilidad de destruir a las organizaciones criminales en nuestro propio país. Porque claro, con la extradición muchas personas creen que se van a ir todos los delincuentes. Es Mentira. que eso es lo que están haciendo, doctor Paladines, eso es lo que se está haciendo del lado del gobierno a través de sus diferentes voceros y a través de los grandes medios de comunicación. Decirle al ciudadano que si vota sí en la consulta popular y se apoya, por ejemplo, la extradición, van a haber requerimientos colectivos y las cárceles del Ecuador se van a vaciar de delincuentes y de narcotraficantes y vamos a tener una seguridad absoluta. Eso es lo que así se está presentando esta opción. Y usted ha señalado que no es así. Además, que debe haber el requerimiento del otro estado para poder extraditar a un delincuente, y no necesariamente nuestros delincuentes son, digamos, motivo de solicitud de otros estados. Y aquí está el carácter complaciente de la Corte Constitucional, porque además el examen que debía haber hecho la Corte Constitucional era un examen de compatibilidad de las convenciones, y no reproducir el mediocre test de proporcionalidad de la Presidencia de la República establecido en los anexos. ¿Qué significa el test de compatibilidad? Si hay algo que alude la Presidencia de la República en sus anexos, es dos cosas. Una de ellas es decir que poco menos el Ecuador es un Estado fallido, es decir que el gobierno es incapaz de dar seguridad, con lo cual debería renunciar por los propios argumentos que está establecido en los anexos. Segundo, es la remisión a la Convención de Palermo.
a la Convención Transnacional de las Naciones Unidas, perdón, a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional. Esa convención es una convención fundamentalmente contra el blanqueo de capitales, contra las organizaciones criminales, es una convención fundamentalmente contra la obstrucción de la justicia, pero en ningún momento esa convención es una convención contra el narcotráfico, porque la Convención de Palermo, suscrita el año 2000, es hija de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y estas dos convenciones, la Convención de las Drogas del 88 y la Convención de Palermo el año 2000, la una en el artículo 6 y la otra en el artículo 16, establecen la posibilidad de la extradición siempre y cuando los estados lo permitan en sus ordenamientos jurídicos. Y el Estado ecuatoriano no lo permite porque está prohibido en el artículo 79. Se ha hecho alusión, me extraña, por ejemplo, escuché a los voceros y voceras de la Presidencia de la República decir que en Europa o en otros países también se extraditan a sus nacionales. Me parece que o están ejerciendo un ausente acceso a la información o les están mintiendo. Muchos países de la Unión Europea tienen prohibida la extradición también en sus constituciones. Alemania lo prohíbe en el artículo 16 de su ley fundamental. España también lo tiene prohibido en su ordenamiento jurídico también infraconstitucional. Entonces, cuando se hace mención de otros países, habría que preguntarse la proporcionalidad también. ¿Cuántas personas nos manda el norte global para ser castigados en los países del sur global? Y vamos a encontrar una gran asimetría. Pero además, una gran asimetría con respecto a las penas. Muchas personas creen que las personas o los extraditables van a ser castigados en el norte con penas mucho más severas que las del sur global. Eso es falso, porque en el norte global existe, por ejemplo, el pre-bargain, el procedimiento abreviado, la negociación procesal. Si tú cantas y das información efectiva para poder, por ejemplo, darle duro a redes criminales, es posible que recibas beneficios procesales y también beneficios penitenciarios. Eso es legítimo en su ordenamiento jurídico procesal. Y para esto cabe recordar, insisto, yo soy creyente en el derecho a que las personas se rehabiliten y que tengan una segunda o tercera oportunidad. Nadie tiene aquí un garrote moral para enjuiciar a otras personas por lo que han hecho. Pero hay el caso de un ecuatoriano, que somos muy famosos en ese sentido en Italia, nos recuerdan con mucho cariño en Italia por un arbitraje mundial precisamente, cuando un exárbitro nacional viajó hacia los Estados Unidos desde Guayaquil cargado de heroína. Si fuese por el caso ecuatoriano, hasta el día de hoy esa persona estuviese privada de su libertad en el Ecuador. Pero fue a los Estados Unidos, fue condenada a los Estados Unidos con una pena menor y creo que ahora incluso hasta pudo rehabilitar su vida en el Ecuador. Creo que tiene hasta programas radiales, no sé si son la competencia de Radio Pichincha. Está bien, pero para que ustedes se hagan una imaginación de cómo es el tratamiento en cuanto a la severidad de las penas en el norte y versus en el sur. Esto implica que la extradición tiene que ver con el requerimiento, siempre y cuando se vea afectado los intereses, y en otras palabras, se dé cuenta que el dolo se iba a tener como resultado en otro país, ese otro país va a tener la posibilidad de solicitar la extradición, pero solo en términos cualitativos se extradita a los que tienen interés diplomático también en el otro país, porque la extradición es una figura jurídica y diplomática, es decir, las personas que cometen homicidios, los que están asesinando en las calles del Ecuador, díganle la verdad a las y los ecuatorianos, esas personas no van a ser extraditadas, porque los muertos son ecuatorianos. Solo y excepcionalmente, cuando una persona fallecida sea de la nacionalidad del país requerente, es posible que pidan la extradición. Ahora, doctor Paladines, los grandes crímenes se van a quedar en el Ecuador. Yo tengo ahí dos preguntas, entendiendo perfectamente bien lo que usted nos ha explicado hoy, desde el absoluto conocimiento del derecho. La una, primero, ¿qué tan efectivo puede ser este mecanismo en la dichosa lucha contra la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado? Esa es la primera. ¿Qué tan efectivo? Digamos que gane el sí, ¿ya? ¿Qué tan efectivo va a ser esto en la lucha contra la delincuencia? Y segundo, ¿están utilizando esto también como un mecanismo para la vendetta y para la revancha política? ¿No será que tienen otros fines con respecto de la extradición, que no les interesa únicamente extraditar narcotraficantes, delincuentes, etcétera, sino cargar el tema de la extradición sobre gente que está más bien vinculada a los asuntos políticos? Yo hablo directamente contra correístas. Bueno, la extradición establecida en la Convención de Palermo en ningún momento se fija temáticamente en el narcotráfico. Deben decirle la verdad. He escuchado los argumentos por ahí, o el discurso, el relato de la Presidencia de la República, decir, en los Estados Unidos se van a extraditar
a las personas que cometen narcotráfico porque hay muchas personas que han muerto por sobredosis. Por Dios, pero una clase mínima de política de drogas. Las personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos están muriendo por fentanil, pero no por cocaína. Es otra sustancia. Y además, las personas que trafican incluso drogas desde el Ecuador, en algunos casos ni siquiera lo hacen por mar para llegar a las costas de los Estados Unidos. A duras penas llegan a Centroamérica. Es decir, el dolo tiene como resultado Centroamérica. Ya lo dijo el 9º Circuito de California. Por eso muchas personas son condenadas en las fronteras del Atlántico bajo dudosos procedimientos judiciales. Pero sin duda que la extradición en esos términos no es efectiva. Hay que preguntarle a México, hay que preguntarle a Colombia cuán efectivo es después de la guerra contra las drogas. Lo que es efectiva es la reducción contra la pobreza. Lo que es efectiva es quitarle la base social al narcotráfico. Lo que es efectivo es hablar de la regulación del mercado de las drogas, lo que está planteando el presidente Petro en Colombia. Eso es efectivo. Esto no se resuelve con cachorritos, esto no se resuelve con lo que se está haciendo en el sur, porque en Estados Unidos se están legalizando las drogas. En Oregon han legalizado casi todas. Y respecto a su segunda pregunta, Alexis, está en los mismos argumentos o en el discurso de la Presidencia de la República o en los anexos. Cuando se habla de crimen organizado transnacional, la Presidencia de la República hace una interpretación de la Convención de Palermo y les está diciendo, por crimen organizado transnacional también estamos hablando de corrupción. Por supuesto, es tan mal redactada la Convención de Palermo que los mismos considerandos en el tiempo de Kofi Annan le hacían un llamado al comité especial que redactó la Convención de Palermo porque le faltaron incluso temas como el terrorismo. Es decir, si hay un documento, para decirlo, mediocre, es la Convención de Palermo. Hay que preguntarse también, bueno, suscrita en Palermo, en Italia, en Sicilia, en la provincia donde ha dominado históricamente la Cosa Nostra, que es una de las construcciones también criminales dentro de la mafia. Bueno, ¿cuántos mafiosos italianos han sido extraditados hacia los Estados Unidos? Los mafiosos italianos han sido condenados en Italia, con los maxiprocesos en Italia, donde han muerto jueces como Giovanni Falcone, como Paolo Borsellino, pero han sido procesados fundamentalmente en Italia. Hay que garantizarle el proceso judicial y en este caso la efectividad de los procesos judiciales dentro de los países, en este caso, que estén atravesando problemas de crimen organizado. Pero en los mismos anexos de la pregunta de la Presidencia de la República, hay una oscura interpretación, porque está entendiendo el presidente de la República que crimen organizado también es corrupción. Ojo, corrupción es una categoría tan abstracta en ciencia política y en criminología, pero él está hablando también que dentro de esto está metiendo peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. Dicho en otras palabras, la misma presidencia de la República ha hecho un empalme entre crimen organizado y lawfare. Es decir, está buscando la oportunidad también para que sean extraditables todas las personas que sean encausadas por el lawfare, es decir, manchadas en su honor bajo procesos penales de corrupción. Es decir, que lo único que va a pasar es que van a endurecer la persecución política a través de mecanismos judiciales. Es que el concepto de crimen organizado, no solo en la Convención de Palermo, sino también en los mismos anexos de la presidencia, es un saco de desastre. Es un cajón desastre. Y con ese cajón desastre están metiendo peculado, narcotráfico, pero además hay algo terrible. La misma Convención de Palermo dice que son extraditables las personas que cometan delitos graves. Y el artículo 2 de la Convención de Palermo dice, delito grave es todo delito que tenga como pena más de 4 años. Por lo tanto, toda persona que comete delito que tenga ciertas características de transnacionalidad y que tenga una pena de más de 4 años es susceptible de ser extraditable. Doctor Paladines, también del lado del gubernamental se ha hablado mucho del tema de la expulsión de los ciudadanos que tienen este tipo de irregularidades o de los delincuentes. ¿Cuál es la diferencia entre la expulsión y la extradición? ¿Qué procesos se cumplen y en qué procesos sí se pueden llevar a cabo estos dos casos? La extradición es un proceso jurídico político. Requiere requisitos jurídicos reglamentarios, en este caso. En algunos casos esos requisitos están establecidos en un tratado, convenio de extradición, en otros en la Convención de Palermo, pero requiere fundamentalmente una parte jurídica, es decir, sea que haya un proceso judicial en curso o una pena también para que cumpla la pena en otro país, y también diplomático, porque la última decisión es del Poder Ejecutivo. Si producto de una extradición se van a empeorar las relaciones diplomáticas entre un Estado y otro, paramos la extradición. La expulsión es simplemente, o tiene el carácter administrativo, es una decisión administrativa. Es lo que se conoce comúnmente, pero no se usa ese término ya,
el término de la deportación. Deportación es un término que se usaba sobre todo durante el nacionalsocialismo. La expulsión es sencillamente el no mantenimiento de una persona por razones administrativas, por la discrecionalidad administrativa dentro de su territorio, y sencillamente deciden entregarlo hacia otro país. En los dos opera fácticamente una entrega, pero en el uno hay una investidura jurídico-diplomática, en el otro hay una decisión simplemente administrativa. Y para en el caso concreto ecuatoriano, está prohibida la extradición de sus nacionales. ¿Y la expulsión? La Corte Pilatos ha decidido entregar a los y los ecuatorianos sin ningún argumento jurídico. Yo he invitado públicamente a la Corte Constitucional a debatir con cualquiera de sus jueces, con su jueza ponente, con el presidente de la Corte, con cualquiera de sus jueces sobre los argumentos jurídicos de la Corte. Y la Corte hasta el día de hoy me ha respondido. Doctor Paladines, en el caso de la expulsión, esto procede sin la necesidad de la consulta popular. ¿La legislación vigente actualmente en nuestro país permite la expulsión? Y la expulsión permite de ciudadanos extranjeros, pero no de ecuatorianos y ecuatorianos. ¿Sí? Lo grave de la pregunta que desfiguró la Corte Constitucional es que aquí se va a permitir la entrega de sus propios ciudadanos. ¿Ah? Ojo, hay que mirar el caso colombiano. Otoniel, terrible narcotraficante, se llevó a los Estados Unidos información de las víctimas del narcotráfico, del dinero, se llevó la verdad y le quitó la oportunidad a las y los colombianos para que conozcan y para que accedan a la verdad si este criminal se hubiese quedado en Colombia. Esa es una de las cosas que criticó el presidente Petro. Hay que mirar más, leer más del caso colombiano y del caso mexicano. No hay que basar los argumentos de la extradición en las películas de Netflix. Y estaríamos abriendo la puerta a que ocurran casos con evidentes, además, violaciones de los derechos humanos como el de Nelson Serrano, doctor. O sea, ahí fue que, además de manera ilegal, la justicia de Estados Unidos operó con policías corruptos de Ecuador para llevarse a un ecuatoriano y mantenerlo encerrado en el corredor de la muerte en Bartow, sí, esperando hasta ahora que lo ejecuten, ¿no? Y sin saber si es que fue o no culpable Nelson Serrano. Ese es un caso interesante porque ahí tiene mucho que ver el papel de la intendencia de policía que permitió en estos casos la deportación, la expulsión de un ecuatoriano, bajo un argumento muy débil, ¿no? Porque Nelson Serrano tenía 2 pasaportes. Entonces se dijo, Nelson Serrano entró como estadounidense y no como ecuatoriano. Y por lo tanto, como no era ecuatoriano, es decir, nadie se había dado cuenta que era ecuatoriano, él se lo expulsa hacia los Estados Unidos. Pero en el momento que cualquier persona diga, yo soy ecuatoriano, aunque haya entrado con el pasaporte de la India o de la China o de Rusia, esa persona tenía que ser protegida por su propio país. Es decir, con la extradición hay una negación y violación, y esto es lo que no analiza la Corte Constitucional, porque complacientemente reprodujeron el discurso de la Presidencia de la República. Hay una negación del juez natural, hay una negación de la soberanía y de la jurisdicción penal local, y por lo tanto hay una violación de lo que en latín se denomina el principio del nemo tenetur, de la prohibición contra la tortura, porque cuando una persona es requerida por otro país, no es requerida para caerle a látigos, es requerida para que extraiga la información, y esa persona también tiene correlativamente el derecho a guardar silencio. Y si la Constitución ecuatoriana protege a sus ciudadanos para que no sean torturados por acción o por omisión, por entrega o no entrega de información en su país, ¿por qué va a permitirle que lo haga en otro país? Es decir, la Corte Constitucional permite que las y los ecuatorianos no solamente sean castigados en otros países, sino que entreguen información procesal en otros países. Eso es como permitir que el propio padre le diga al vecino que le pegue o le castigue a sus hijos. Primero, que no debe hacerlo por una cuestión ética, pero está permitiendo que el vecino le caiga a trompadas a sus propios hijos. Eso hizo la Corte Pilatos. Doctor Paladines, todo esto se produce en momentos en que el Ecuador o el Estado ecuatoriano ha recibido la visita en varias ocasiones de delegados de alto nivel de la seguridad norteamericana. ¿Tiene alguna relación ahora este proceso en el que se ha involucrado el Ecuador al pedir esta consulta popular sobre el tema de la extradición, por un lado, y por otro, de proceder o de que en el hipotético caso que se apruebe esta pregunta, ¿en cuánto tiempo se aplica y si se aplica en el plazo corto, mediano? ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y no se van a solucionar los problemas de forma inmediata, ¿no? Es decir, no es que si gana el sí en esta pregunta, al día siguiente estamos libres de delincuentes y de narcotraficantes. Primero, las ecuatorianas y los ecuatorianos tienen que saber que la extradición de nacionales de sus propios ciudadanos no es una medida eficaz.
hay medidas eficaces que el presidente de la República no las está tratando. Por ejemplo, la reducción de la pobreza. Al narcotráfico hay que quitarle su base social. Pero además, Estados Unidos podrá plantear la extradición de ecuatorianos, pero los que Estados Unidos cree conveniente, los que afecten los intereses de los Estados Unidos en cuanto al dolo, en cuanto al delito. Si han matado a un estadounidense, si el narcotráfico fácticamente se verificó que tiene como resultado las fronteras internas de los Estados Unidos. Ese es por poner un ejemplo. Lo extraño de todo esto no es saber cuán efectivo sea el día de mañana la extradición de jure de ecuatorianos, sino saber si es que ya no se lo hace. Y aquí lo dejo a manera de pregunta. En Ecuador se entrega a ecuatorianas y ecuatorianos sospechados de tráfico de drogas en alta mar, que han zarpado de puertos ecuatorianos. Estoy hablando de pescadores de pescadores ecuatorianos que han sido seducidos indudablemente por organizaciones criminales, pero que son entregados por funcionarios ecuatorianos a la Guardia Costera de otros países para que sean castigados en otros países. Perdone, pero esto ha ocurrido desde hace muchos años. ¿Acaso esto no es una extradición de facto? ¿No? Yo creo que los tribunales internacionales, las sillas de los tribunales internacionales están bramando, están llamando el día de mañana por nombres de funcionarios ecuatorianos que han permitido eventualmente la extradición de facto de ecuatorianos contra la Constitución ecuatoriana, y por ende no solamente hay que ver qué es lo que pasa el día de mañana, hay que ver qué es lo que ha estado pasando hasta la actualidad. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es muy interesante conversar con usted. Le agradecemos por habernos acompañado en este diálogo. Fuerte abrazo, doctor. Gracias. Un abrazo. Gracias por la oportunidad.